el tema de anomalía de Epstein. Voy a quitar esta cosa para que nada más vean la presentación. Vamos a compartir la pantalla. Es esta. Ya están viendo, ¿verdad? La pantalla. Sí, perfecto. Muy bien. Entonces, el tema de hoy es anomalía de Epstein. Es una patología bastante interesante, más es infrecuente. Entonces, esta condición fue descrita ya desde hace más de 100 años, en 1866, por Wilhelm Epstein. Este era un médico de Prusia, de la República de Prusia, que describió el corazón de un joven que ingresó al hospital, un joven de 19 años, con historia de una tuberculosis pulmonar, pero que tenía una historia crónica de dificultad para respirar y palpitaciones desde la infancia. El joven falleció poco tiempo después de su ingreso al hospital, y en la autopsia que la hace el doctor Epstein, ve que tiene una válvula tricúspide que está marcadamente anormal y que el tejido valvular está anclado parcialmente al anillo tricuspidio, ahí, agarrado del anillo, ¿ok? Y está también adherido al miocardio, ¿ok? Del ventrículo derecho. Entonces está como empastado, así como si nunca se hubiera despegado. El foramen oval del paciente aún estaba presente a sus 19 años y las cavidades derechas estaban bastante dilatadas. En 1927, Alfred Arnstein sugiere, en honor al doctor Epstein, que se le describa como la anomalía de Epstein. Pero es hasta 1937 que Yates y Shapiro describen el primer caso en el que se asocia los datos electrocardiográficos y radiológicos de esta condición. Y ellos hacen la primera descripción, digamos, bastante clínica. Esta imagen que ustedes ven aquí es la del corazón que encontraron en el paciente de 19 años que falleció cuando ingresó al hospital con el doctor Epstein. ¿Ok? Vamos a ver si... Lo que ustedes pueden ver ahí es una válvula tricúspide muy patológica. A la izquierda, vamos a ver cómo puedo... A la izquierda de la imagen, lo que ustedes ven como justo debajo del anillo tricuspidio es la valva septal de la tricúspide, que parece como una lengüilla que sale en el puro centro de la pantalla. ¿Ok? Y ustedes pueden ver a la derecha de esa lengüilla como una banda fibrosa. Eso es el músculo papilar que sostiene la valva anterior de la mitral, perdón, de la tricúspide. ¿Ok? El orificio que ustedes ven ahí entre la valva septal, que es la que parece como una lengüita en el centro de la pantalla, y ese tendón, es el espacio que tenía el ventrículo para expulsar la sangre hacia el tracto de salida. ¿Ok? Pero ¿qué tan frecuente son las anomalías de Epstein? Bueno, esta condición se ha descrito que es alrededor de 1 entre 20.000 a 50.000 nacidos vivos, o sea, es bastante infrecuente. Representa a lo mucho un 0.8% de todas las cardiopatías congénitas, no llega ni al 1%. En algunas series incluso es más bajo, como ustedes pueden ver, que apenas lo describen como un 0.3%. Pero representa cerca de un 40% de todas las malformaciones que puede tener una válvula tricúspide. No hay diferencia entre hombres ni mujeres. En cuanto a la embriología de esta condición, hay una falla, principalmente en la delaminación de las valvas septal y la póstero inferior o mural. ¿Ok? Entonces, las valvas de la tricúspide tienen que despegarse del endomiocardio, o sea, del endocardio. ¿Ok?
se tiene que, en condiciones normales, separarse o de laminarse, ¿verdad? Despegarse, perder su carácter muscular y adelgazarse. Y luego tienen que migrar hasta el anillo, ¿verdad? El anillo tricuspidio verdadero, ¿ok? Toda esa migración hace que eventualmente se forme todo lo que es el complejo valvular, es decir, las 3 valvas, ¿verdad? Y los anclajes que tiene con los músculos papilares chiquitillos que tiene la válvula tricúspide. Por tanto, en el caso de la anomalía de Epstein, hay una anormalidad en el desarrollo del miocardio y de las válvulas en sí. O sea, algún proceso sucede que hace que las valvas, no se delaminen como debe ser, ¿verdad? Entonces, el otro aspecto importante es, al haber una falla en la delaminación y cambiar por completo la ubicación de la entrada al ventrículo, hay una rotación del inlet, o sea, de la entrada al ventrículo, una rotación anterior y a la vez apical del orificio funcional por el que debe pasar la sangre de la aurícula al ventrículo. O sea, no solo es, no hay un desplazamiento realmente de la válvula. La válvula, digamos, está ahí, sobre todo la valva anterior, está anclada donde tiene que estar, ¿verdad? Pero no se logra despegar de la pared del miocardio, del endocardio. Entonces, al no despegarse, dependiendo en qué punto, ¿verdad? Hasta qué punto se logra despegar, pues ahí va a estar más o menos el nuevo anillo de entrada, ¿verdad? Al ventrículo. Entonces, si nosotros vemos el proceso usual de laminación, ustedes pueden ver de derecha a izquierda que empiezan las trabeculaciones en el ventrículo derecho y se ve el tejido del ectodermo, ¿verdad? Que empieza a despegarse de la pared del endocardio. Y finalmente se despega por completo, salen las cuerdas tendíneas, ¿verdad? Que lo anclan al resto del endocardio, pero las valvas quedan libres, ¿ok? Para que tengan movilidad, ¿ok? Cuando ese proceso, hay que ver el punto B, ¿verdad? No ocurre como debe ser, la valva no logra separarse por completo del endocardio, ¿verdad? Y queda como adherida o atada, ¿verdad? Al mismo. Se mantiene muscular, ¿verdad? Se mantiene gruesa y es una válvula que su movilidad va a estar muy limitada. Entonces, el terreno que pierde el ventrículo lo gana la aurícula. Pero hay muchas implicaciones en esto. Si ustedes ven en el punto B, el cuadro de izquierda a derecha, el tercero, ustedes van a ver que todavía la valva está ahí, hay miocardio, ¿verdad? Y se ve parte de la valva ahí anclada, pero hay un miocardio ventricular ahí detrás de esa valva. Eso tiene muchas implicaciones en la mecánica del ventrículo posteriormente, ¿verdad? En el último esquema, el que ven completamente a la derecha, ustedes ven que hay una curva o abalonamiento del ventrículo, porque realmente eso es pared ventricular, no es pared auricular, ¿ok? Y que también causa problemas en estos pacientes. Este otro diagrama lo que ejemplifica es la rotación que tiene, ¿verdad? La rotación anterior y apical diversa que puede tener un paciente que tiene anomalía de Epstein. Entonces, todos esos anillos negros que se ven ahí son las diferentes orientaciones que puede tener la entrada o el inlet, ¿verdad? La entrada del atrio al ventrículo. Entonces, cambia por completo la angulación en la que va a entrar el jet de sangre a ese ventrículo, lo que quede. Obviamente, entre menos desplazamiento tenga las valvas, o sea, que más delaminación tengan, pues va a ser menor la severidad del Epstein, ¿verdad? O menor problema para el paciente, ¿verdad? Pero entre más desplazado esté, pues eso va a tener implicaciones porque el volumen del ventrículo derecho va a ser muchísimo menor. Entonces, ¿qué se necesita para tener una tricúspide normal? Entonces, primero que todo, los anclajes basales, ¿verdad? Los que están en la base, están hacia el anillo, cerca del surco atrioventricular derecho. O sea, el anillo que normalmente tiene la tricúspide.
Las zonas periféricas en donde se insertan las cuerdas tendinosas y las zonas que yacen entre los anclajes basales y las periféricas. Eso es básicamente las zonas de anclaje de todas las valvas, de las 3 valvas de la tricúspide. La valva anterior es la más larga, ¿ok? Cuadrangular o semicircular, ¿ok? La valva posterior, por otro lado, es un poco más irregular y la valva septal está anclada principalmente al tabique interventricular, ¿ok? Parte de los anclajes basales es hacia la pared posterior del ventrículo derecho. O sea, la septal no solo tiene anclajes en el tabique, sino también en la pared posterior del ventrículo. Normalmente esa valva, la septal, tiene normalmente un desplazamiento apical leve. ¿Ok? Todos lo hemos visto cuando hacemos eco, que vemos que hay una diferencia en el nivel que nos ayuda de hecho a distinguir cuál ventrículo es cuál, porque es parte de lo que nos ayuda a definir si un ventrículo es derecho o es izquierdo, y es esa diferencia de altura que uno le ve a la mitral y a la tricúspide. Entonces, usualmente se considera normal en niños hasta 15 milímetros entre el anclaje de la mitral y el anclaje de la valva septal de la tricúspide. En los adultos puede llegar incluso hasta 20 milímetros. Sin embargo, la definición para Epstein es a partir de los 18 milímetros. ¿Qué es lo que sucede en un Epstein? Entonces, el anclaje al miocardio de las valvas septal y la inferior o posterior, ¿verdad? Está mal. Está mal en el sentido en que está anclado, ¿ok? Hay un desplazamiento hacia abajo del anillo funcional, es decir, el anillo, el verdadero anillo siempre va a estar donde le corresponde, ¿ok? Pero el problema es que el anillo, si bien es el anillo verdadero de la tricúspide, si bien está a la altura que le corresponde, a lo que se refiere con el anillo funcional es el anillo que van a formar la posición de la válvula o el punto de cierre de la válvula, donde ahora va a estar cerrándose, ¿verdad? Donde está coaptando, y usualmente eso está en una posición más caudal, más inferior. Hay una dilatación de la porción atrializada del ventrículo derecho. ¿Okay? Esa zona del ventrículo que la pierde el ventrículo ante la aurícula, ¿verdad? Es lo que se denomina la porción atrializada del ventrículo. Eso tiene a un miocardio ventricular, y tiene grados variables de adelgazamiento de su pared, pero es una pared ventricular, no es una pared auricular. ¿Ok? Las valvas anteriores pueden ser más que todo redundantes, puede tener fenestraciones o puede tener anclajes anormales, que es lo que más se describe en la mayoría de los dibujos que uno ve, ¿verdad? Esos anclajes anormales de la valva anterior. Pero el punto de inserción de la valva está a la altura que normalmente le corresponde a toda valva anterior de la mitral, de la tricúspide, ¿ok? Hay una dilatación también de la unión atrioventricular derecha. El verdadero anillo está expandido, o sea, el anillo se estira. Con la atrialización del ventrículo, ¿verdad? Hay una expansión o dilatación del anillo que no le va a favorecer en nada tampoco al paciente. ¿Ok? Si ustedes ven la valva anterior, normalmente es digamos, no tan elongada, la valva posterior igual es un poquito más pequeña y la septal lo mismo, ¿verdad? Pero en el Epstein derecho, que es el Epstein clásico, ¿verdad? No nos vamos a meter en la parte de lo que es un Epstein o una válvula estenoide en el contexto de transposición congénitamente corregida, que es la que ya vimos la clase pasada. La valva posterior y la septal son las que tienen el desplazamiento desde la crux del corazón, ¿verdad? Del punto de cruz o digamos el centro del corazón, lo que vemos es un desplazamiento bastante inferior, ¿verdad? De estas dos valvas, de la posterior y la septal. La anterior siempre va a estar fijada al anillo verdadero, pero puede estar muy atada a la pared. Es decir, hay un proceso de laminación, un proceso de laminación que está equivocado. Es decir, quedó anclada a la parte más inferior del ventrículo. ¿Ok? El ventrículo derecho se va a dividir entonces en dos regiones en estos casos. Una porción de entrada, que es la que está involucrada en la malformación, el inlet o la entrada al ventrículo, y una porción trabeculizada y la porción de salida, que es el verdadero ventrículo derecho funcional. Obviamente,
si el Epstein es muy leve, pues va a tener un mayor ventrículo derecho funcional, y si es severo, el volumen que va a tener ese ventrículo derecho funcional va a ser muy pequeño. Es funcional porque hay miocardio y todo que ayuda a empujar, pero el volumen que entra ahí es muy pequeño. Entonces, la porción atrializada del ventrículo puede dilatarse desproporcionadamente, ¿ok? Y representar más de la mitad del volumen del ventrículo derecho, ¿ok? En los casos extremos, en lugar de que usualmente el volumen del atrio es más o menos un tercio del volumen del ventrículo derecho, ¿ok? En estos casos, el volumen del ventrículo del atrio derecho y junto con la porción atrializada del ventrículo, llega a ocupar más de la mitad del volumen del ventrículo derecho. O sea, es un atrio bastante grande. ¿Ok? Y hay una evidente dilatación del anillo tricuspidio verdadero. Ok. También hay que recordar que estos pacientes pueden tener compromiso de su ventrículo izquierdo. O sea, si bien es una patología que afecta el corazón derecho, no hay que olvidarse que entre más anormal sea esa válvula tricúspide, más posibilidades hay de que su ventrículo izquierdo se vea afectado porque la mecánica ventricular se va a ver alterada. ¿Ok? Hay que recordar que uno no se puede separar de lo que son las relaciones ventrículo-ventriculares, ¿verdad? Si a un ventrículo lo afecta en gran medida su funcionalidad, el otro muy probablemente va a estar en problemas también. Entonces, hasta en un 39% de los pacientes pueden tener anormalidades en la mecánica y en la funcionalidad de su contraparte izquierda. ¿Ok? Pueden haber desarreglos en la geometría ventricular, porque hay abombamiento, ¿verdad?, del tabique interventricular hacia la izquierda, y eso hace que la anatomía, o perdón, la geometría del ventrículo izquierdo cambie, ¿ok? Eso también va a afectar el llenado, puede afectar también la expulsión de sangre, ¿verdad? Hay trastornos en la función sistólica, ahí se me fue un dedo, ¿verdad? No es función asistólica, es la función sistólica y diastólica, y puede haber incluso problemas de no compactación en el ventrículo izquierdo. También hay un desplazamiento anterior durante la sístole en el caso de la mitral, sobre todo si hay mucho abombamiento, entonces la cavidad ventricular se ve reducida de tamaño, y donde viene la contracción hace expulsa o empuja la valva anterior, las dos valvas, de hecho, la anterior y la posterior de la mitral, la empuja con fuerza hacia arriba, porque la arquitectura del ventrículo cambió y sobre todo el volumen se redujo. Entonces, eso puede hacer que haya un falso prolapso. Pero si uno logra corregir el problema que está ocurriendo en el lado derecho, pues ya no habría prolapso, ¿verdad? Pero mientras que esté muy abombado el ventrículo derecho, el tabique interventricular hacia el lado izquierdo, va a haber un prolapso mitral. La forma definitivamente del ventrículo puede cambiar mucho. Hay un trastorno en el llenado diastólico, precisamente por ese problema de arquitectura que tiene el ventrículo izquierdo, y puede haber una caída en la función sistólica. También hay un aumento en el tejido, en el contenido fibroso de la pared libre del ventrículo y del tabique interventricular. Muy importante. Yo creo que ustedes han estado revisando los temas con el doctor Fyron en cuanto a lo que es morfología cardíaca. Yo no quise meterme mucho en esa parte. Descrito rotacional, no hay un desplazamiento en sí de la valva, ¿verdad? Sino que las valvas están rotadas, ¿verdad? Y hay un proceso de laminación equivocado, sobre todo de las valvas posterior y de la septal. La anterior, como les mencionaba, está anclada en el anillo verdadero, está arriba, pero tiene un problema de delaminación, no se logra despegar. ¿Ok? Entonces, básicamente el punto de cierre de la válvula tricúspide en el Epstein está en diferentes planos. Entonces, la válvula epsteinoide usualmente va a tener problemas, va a ser muy difícil que no tenga insuficiencia. ¿Ok? El orificio valvular que se forma en la unión de la entrada del ventrículo derecho está atrializado. ¿Ok? Esa zona de ventrículo atrializado la perdió el ventrículo, ¿verdad? Ya no está. Ese es un orificio, es el orificio que forma el punto de coaptación nuevo o el nuevo lugar de cierre de las valvas anterior, ¿verdad? Posterior y septal, ¿verdad? Pero es una válvula que nunca va a lograr hacer una coaptación perfecta.
Hay variaciones quirúrgicas que sí son relevantes y están descritas por el doctor Anderson, y esto tiene que ver en dónde está fijada distalmente la valva anterosuperior. ¿Ok? Puede ser que tenga Se fue el sonido, doctor. en línea, perdón. No, que se había ido el Y, sonido. ok, y puede ser que la valva anterosuperior no se haya perforado, ¿ok? Sea una válvula que no tenga ninguna endija ni nada por el estilo, ¿ok? Pueden haber también malformaciones ebstenoides en la transposición congénitamente corregida, y no olvidar que pueden haber otras anormalidades asociadas que pueden afectar mucho la manera en que uno aborda estos pacientes desde el punto de vista de manejo médico quirúrgico. Entonces, aquí en la imagen vemos que, bueno, atrio derecho, ¿verdad? Que está representado con RA, y la porción que dice ARV es la porción atrializada del ventrículo, ¿ok? Ustedes pueden ver que el tabique interventricular está totalmente desviado hacia la izquierda, y lo que son los volúmenes, ¿verdad? Esto es como si estuviéramos viendo una imagen de 4 cámaras, ¿verdad? Vamos a ver que lo que es el corazón izquierdo, que es un corazón izquierdo normal, se ve afectado por el problema que tiene en el lado derecho. Abajo, que vemos con RV, lo que vemos es la cavidad funcional, el ventrículo derecho funcional que quedó disponible. ¿Ok? Ven una completa fijación de la valva septal, ¿verdad? Prácticamente muy pegada al tabique interventricular, y las fijaciones de la valva anterior son esas donde están las 3 flechas. Esos son los anclajes que tiene el proceso de delaminación anormal que tuvo esta valva anterior. Pero vean que el punto de inserción o el punto pivote de la válvula, el verdadero punto pivote, está exactamente donde normalmente está el anillo tricuspidio verdadero. No así en el caso de la valva posterior y de la valva septal, que usualmente tienen un punto de anclaje más inferior, ¿verdad? Y sí tienen un problema muchísimo más serio que el que tiene la valva anterior. Carpentier describía también diferentes grados de severidad. Hay grados variables de desplazamiento apical y de displasia de las valvas septal y de la posterior. Hay atrialización del tracto de entrada del ventrículo derecho. Hay una pérdida de las triculaciones gruesas que normalmente tiene el ventrículo derecho. El ventrículo derecho es muscular, pequeño y funcional, pero hay grados variables de funcionalidad y de tamaño de ventrículo, ¿verdad? Entre más desplazado, vamos a ver que el ventrículo derecho cada vez va a ser más pequeño. Y hay grados variables de desplazamiento y malformación de la valva anterior. La valva anterior es la que usualmente puede ser muy elongada, ¿verdad? Y se le describe también como una valva en vela de barco, ¿verdad? Como las velas grandes de los barcos, toda bombada, pero anclada siempre al endocardio. Es decir, no logró separarse del endocardio y migrar hasta la altura que le corresponde. ¿Ok? En cuanto a lo que decía Sellermacher, es esta clasificación que vemos aquí: el desplazamiento moderado de las valvas septal y posterior con valva anterior móvil, que es la tipo A, que es la que vemos ahí, ¿verdad? Entonces tenemos una valva septal bastante larga, ¿verdad? Pero la valva anterior es móvil, todavía se puede mover, tiene cierta movilidad. No está completamente delaminada, pero se puede mover bastante. La valva, en el caso de la clasificación tipo B, el desplazamiento es marcado de las valvas septal y posterior, ya no moderado, sino que es más marcado, pero siempre mantiene la movilidad la valva anterior. ¿Ok? Entonces se ve muy similar a la tipo A, ¿verdad? La tipo C, la que nosotros vemos ahí, es valva anterior que no es móvil, no se mueve. ¿Ok? Hay una inmovilización de las cuerdas al ventrículo, está completamente fijada. Entonces, ya ustedes imaginarán que ya en una tipo C, el grado de insuficiencia tricuspidia que va a presentar es muy importante. Y la peor de todas, ¿verdad? Es una válvula típica de Ebstein, muy estenótica,
o que no se perforó, como la pueden ver ahí en la tipo D, ¿verdad? La valva completamente pegada, nunca logró despegarse del todo. Y lo peor de todo es que estos pacientes usualmente tienen una cavidad ventricular funcional muy reducida y una valva septal muy elongada, que se adosa mucho hacia la pared, digamos, del tabique interventricular, haciendo que la zona infundibular o el tracto de salida del ventrículo derecho sea muy pequeño e incluso pueda tener colapso y tener un problema de estenosis funcional y anatómico, ¿verdad? Para expulsar la sangre de ese pequeño ventrículo hacia la pulmonar, aunado a que durante la vida fetal quizás no sea tanto problema, aunque sí suele serlo, ¿verdad? Pero los que logran nacer, al nacer, usualmente van a tener una sobrevida muy pobre. ¿Cuáles son las anormalidades asociadas en los pacientes que tienen una anomalía de Epstein? Bueno, hay varias. Lo más común es que asocien diferentes grados de comunicaciones a nivel de la aurícula. ¿Ok? Entonces, que tengan comunicaciones o un foramen oval, que es algo pequeño, o que tengan una comunicación interauricular. Y eso más o menos lo alcanzan alrededor de un 50% de los pacientes. Llegan a tener ese hallazgo, ¿verdad? En sus estudios. Pueden tener también estenosis pulmonar o incluso atresia, y es uno de los defectos asociados más importantes que hay que tener en cuenta. Aunado a que cuando el paciente nace, sus resistencias vasculares pulmonares van a estar elevadas, ¿ok? Y eso hace que en el contexto de una anomalía de Epstein, la insuficiencia tricuspidia sea todavía peor, ¿verdad? Porque un pequeño ventrículo tratando de expulsar sangre hacia la circulación pulmonar, que de por sí tiene sus resistencias elevadas, entonces su válvula tricúspide, que de por sí ya no coapta bien, va a tener problemas para no, o sea, no va a poder disminuir esa insuficiencia de ninguna manera, ¿ok? Y eso va a empeorar la cianosis en el paciente. Entonces son pacientes que se pueden presentar cianóticos. Algunos pacientes incluso pueden tener otro problema más, que es que pueden tener una insuficiencia pulmonar, ¿ok? Puede ser porque la válvula en sí tenga algún problema estructural o que las resistencias vasculares pulmonares estén muy elevadas y eso hace que la presión sea muy difícil para la válvula. Normalmente tenemos insuficiencia pulmonar. Normalmente los seres humanos tenemos un poco de insuficiencia pulmonar, pero en el contexto de un neonato es posible que esa insuficiencia pulmonar sea más marcada. Entonces, en el contexto de un paciente que tiene anomalía de Epstein más insuficiencia pulmonar con resistencias vasculares pulmonares aumentadas y la presencia del conducto arterioso con el cual todos los seres humanos nacemos, eso puede llevar al paciente a una condición que se llama un chón circular, ¿ok? Y es básicamente que la sangre que llega al pequeño ventrículo derecho por las resistencias altas en las pulmones, se devuelve por la insuficiencia tricuspidia, pasa a la aurícula, que está, una parte es territorio ventricular atrializado, lo otro es la verdadera aurícula, más su foramen oval. Entonces la sangre cruza la aurícula derecha, cruza al lado, a la aurícula izquierda a través del foramen oval, baja hacia el ventrículo izquierdo, sube por la aorta y con el conducto arterioso abierto vuelve a entrar al tronco pulmonar, siguen las resistencias vasculares pulmonares aumentadas y entonces sigue la insuficiencia pulmonar y se hace un círculo vicioso donde la sangre está dando la vuelta pero al revés, ¿ok? Al revés de como normalmente sucede. Entonces, esos pacientes necesitan un manejo un poco diferente porque hay que quitar de la ecuación alguno de los puntos que permite ese chón circular. Y casi siempre el punto más sensible es quitar el conducto arterioso. ¿Ok? El paciente también puede tener una comunicación interventricular aislada o en combinación con una CIA ostium primum, que también se ha visto. ¿Ok? Pueden diversos grados de obstrucción de tracto de salida de ventrículo derecho, es decir, no un problema de válvula pulmonar en sí, sino un problema de tracto de salida de ventrículo derecho. Pueden asociar tetralogía de Fallot, ¿ok? Que es una combinación todavía más rara. Y eventualmente también se ve, como dijimos en la clase pasada, en la transposición congénitamente corregida. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología en estos pacientes? Tenemos por un lado el trastorno del ventrículo derecho y por el otro lado tenemos un trastorno en la contracción auricular. El trastorno del ventrículo derecho nos va a favorecer mucho
la mecánica o nos va a desfavorecer mucho la mecánica ventricular, favorece la insuficiencia tricuspidia porque tenemos un anillo tricuspidio patológico, y esto va a hacer que el flujo anterógrado que debería salir del ventrículo hacia, digamos, hacia los pulmones, va a estar disminuido. O sea, hay una disminución importante porque una buena parte del volumen se va a devolver hacia la aurícula, y si hay un foramen oval, pues va a favorecer ese chón circular, a menos de que no exista el conducto arterioso. Por otro lado, la mecánica o la contracción atrial también se ve afectada porque, por un lado, la aurícula se contrae normalmente, pero hay una porción del territorio ventricular que está en territorio auricular. Corrección. Hay una porción del ventrículo que quedó, digamos, separada del ventrículo, ¿verdad? Pero que tiene miocardio. Lo que pasa es que, por un lado, se va a estar contrayendo la aurícula y luego viene la contracción ventricular. La porción atrializada del ventrículo derecho se va a contraer durante la contracción ventricular, no durante la contracción atrial, ¿sí? Eso es un tema muy importante porque una parte, digamos, del territorio que tiene la aurícula se está contrayendo en la sístole, ¿verdad? Mientras que la aurícula se contrae en la diástole, pero están, digamos, compartiendo la misma habitación, la porción atrializada y el atrio verdadero, ¿ok? Eso hace que se abalone una parte de ese territorio, la porción atrializada, y actúa más bien como un reservorio pasivo, donde la sangre se puede quedar dando vueltas. Entonces, algunos de estos pacientes necesitan anticoagulación, dependiendo de su problema, de qué tan severo es su problema. Esto también va a hacer que el volumen inyectado por la aurícula también se va a ver afectado, ¿ok? Y hay una dilatación subsecuente, ¿verdad?, del atrio derecho, y un aumento a nivel del cortocircuito atrial, es decir, en presencia de un foramen oval o de una CIA, aparte de que se dilata la aurícula, se va a favorecer mucho que la sangre pase de territorio derecho auricular a territorio izquierdo auricular. Entonces, la presentación clínica de estos pacientes va a depender mucho del grado de trastorno en la función del ventrículo derecho, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que más afecta a estos pacientes? Bueno, ¿qué tan extenso es el segmento atrializado del tracto de entrada del ventrículo derecho? Si es poquito, quizás sea de los pacientes que llegan hasta avanzada edad. Llámese que algunos pacientes con anomalía de Epstein han llegado incluso hasta la octava década de su vida, ¿verdad? Sin mayores problemas, ¿ok? Pero son garbanzos de libra. La gran mayoría de los pacientes que tienen Epstein en algún momento de su vida les va a pasar la factura. Y el otro tema importante es qué tanto insuficiencia tricuspidia tiene el paciente. Los desplazamientos más leves de una válvula tricuspidia pueden permitir que el paciente llegue hasta su séptima o octava década de vida. Los pacientes que tienen desplazamientos más severos puede ser que ni siquiera lleguen a ver, digamos, una vida larga, ¿verdad? Simplemente nacen y fallecen o incluso fallan en el útero. Entonces pueden tener hidrop severo y tener una muerte intrauterina en los casos más severos. ¿Ok? ¿Qué es lo que vemos en los pacientes al examen físico? Bueno, el primer ruido es anormal. Tiene un segundo componente muy fuerte, muy acentuado. Y eso es porque hay un cierre abrupto, ¿verdad? Hay un cese abrupto del movimiento de la valva anterior que es muy elongada. ¿Ok? Como ya habíamos mencionado, es una valva muy larga, ¿verdad? Como la vela de un barco. Entonces, ustedes han visto cómo se hacen las velas de los barcos, ¿verdad? De los veleros. Entonces, es una válvula que tiene un movimiento completamente anormal. El segundo ruido está desdoblado, ya sea porque muchos de estos pacientes pueden tener bloqueos de rama derecha o puede tener un segundo ruido único si el flujo pulmonar está disminuido. ¿Ok? Y eso es, entre más anormal sea la válvula y más desplazada o sea, no desplazada, entre más anclada a la porción apical del ventrículo, ¿verdad? Entonces se va a ocurrir una obstrucción o que tenga una verdadera obstrucción en la válvula pulmonar o en su tracto de salida. Entonces el flujo pulmonar va a estar muy disminuido por un lado y uno no va a escuchar ni siquiera el componente pulmonar del segundo ruido. Pueden haber presencia de terceros y cuartos ruidos, ¿verdad? Y eso tiene que ver mucho con la morfología de las válvulas, ¿verdad? Entonces se escucha como un galope o un verdadero galope por insuficiencia cardíaca, ¿ok? La cianosis es muy variable
y todo va a depender del grado de obstrucción o cuánta sangre logra llegar a territorio pulmonar, ¿verdad? Para oxigenarse. Entonces, si la cianosis va a ser central si el cortocircuito es de derecha a izquierda. Y hay cianosis periférica cuando hay fallo de bomba, ¿verdad? Por bajo gasto. Los pulsos periféricos pueden ser normales, ¿ok? O si tiene datos de bajo gasto, los pulsos pueden estar disminuidos, ¿ok? Puede haber hepatoesplenomegalia que aumente durante la inspiración, es decir, uno va y le toca la panza, el hígado al paciente y uno puede notar un crecimiento del hígado, ¿verdad? Cuando hay mucho reflujo de la válvula tricúspide. Sin embargo, estos pacientes es muy raro que les note una ingurgitación yugular, porque al tener una aurícula tan grande, eso tiene un efecto de amortiguación y entonces uno no ve esa ingurgitación yugular que normalmente se ve en los pacientes que tienen falla derecha, ¿ok? Porque normalmente cuando tienen falla derecha, la aurícula no es tan gigante como la de un Epstein. Entonces el Epstein sirve como un reservorio de amortiguación del flujo reverso que está teniendo por la insuficiencia tricuspidia. ¿Cuáles son las presentaciones más comunes, ¿verdad? Por edad. Entonces, por ejemplo, en los pacientes, en los fetos, ¿verdad? Un 86% en países, digamos, que tienen programas de detección de cardiopatías bastante desarrollados, se alcanza hasta un diagnóstico en un 86% de los casos, ¿verdad? De hallazgos anormales, o sea, que un 86% de los ultrasonidos prenatales se describen como anormales, ¿ok? En el neonato, entre los 0 y los 30 días, 74% de los niños que tienen anomalía de Epstein se les describe cianosis. ¿Ok? Y eso obviamente significa que tienen cianosis por obstrucción de tracto de salida. En niños de los 2 meses hasta los 2 años, hasta un 43% de los chiquillos se van a presentar con insuficiencia cardíaca y 35% con cianosis. En niños de 3 a 10 años, más o menos un 63% van a ser captados por el hallazgo incidental de un soplo. Es decir, que no tienen formas tan severas de la condición y entonces cuando ya van por esas edades es que alguien en la consulta le auscultó un soplo, pero el niño en general no se ha quejado de nada más, ni siquiera hay un trastorno del ritmo. En los adolescentes, entre los 11 y los 18 años, un 40% de esos pacientes son captados por algún trastorno del ritmo, que puede ser desde taquicardias supraventriculares, principalmente, taquiarritmias, ¿verdad? O el hallazgo incidental de un soplo en un 33%. Y en adultos, todos aquellos mayores de 18 años, hay un 43% que se presentan, ¿verdad? Porque tienen un trastorno del ritmo y un 26% de ellos porque presentan datos de insuficiencia cardíaca con intolerancia al ejercicio, disnea o tolerancia al ejercicio. Ok, ¿qué es lo que vamos a ver en los pacientes que tienen Epstein y que los empezamos a evaluar? Bueno, estos pacientes pueden tener ondas P altas y anchas, ¿verdad? Lo que nos habla es del enorme crecimiento que tiene esas aurículas. De hecho, se describen que las ondas P son himalayicas, como el Himalaya, o sea, como los picos del Himalaya, son muy altas y anchas, ¿verdad? Del gran crecimiento que tiene la aurícula. ¿Ok? El intervalo PR puede estar prolongado aún en pacientes que no tienen, perdón, en pacientes que obviamente no tienen Wolff-Parkinson-White, ¿ok? Puede estar prolongado básicamente porque la mecánica ventricular es diferente, ¿verdad? Entonces pueden tener una P separada del QRS más de lo normal, ¿ok? Pueden tener un bloqueo de rama derecha muy distintivo hasta en un 75% de los casos. Hay que recordar que en estos pacientes es importante hacer el electrocardiograma de 15 derivaciones, porque mucho del crecimiento cardíaco es por el problema que tiene a nivel de corazón derecho, ¿verdad? Y tiene una enorme aurícula. Entonces, estos pacientes pueden tener patrones de bajo voltaje, ¿verdad? En V1, ¿verdad? Porque se está alejando mucho de la aurícula. La aurícula, digamos, el eje de despolarización del atrio ventrículo, ¿verdad? Va en el sentido opuesto hacia el crecimiento de la aurícula. Entonces tienen voltajes bajos de ese lado.
La taquicardia supraventricular, pueden tener también flúter, fibrilación atrial, taquicardias paroxísticas, taquicardias de la unión, hasta un 50%. Pueden tener un 25% un PR corto que se asocia a Wolff-Parkinson-White. Tienen un anillo tricuspidio anormal. En la zona de aislamiento del anillo puede ser anormal. Entonces también existe la posibilidad de que tengan vías accesorias, usualmente todas alrededor del anillo tricuspidio. Y pues obviamente si el caso del Epstein es muy leve, pueden tener electros normales, ¿verdad? Que se describan como normales, que no es lo usual, ¿verdad? Entonces, ejes de mucho predominio, que pueden tener ejes izquierdos, ¿verdad? Bloqueos de rama, ondas P bastante picudas, ¿verdad? Y un PR prolongado, a menos de que tenga un Wolff y que tenga un PR corto. En cuanto a lo que es la radiografía de tórax, que es el otro estudio que se le puede hacer a los pacientes, pues vamos a ver grados variables de cardiomegalia. Todo va a depender de su gravedad. El de corazón se les describe como en balón, ¿verdad? O como caja, ¿verdad? Ocupa mucho, casi todo el tórax. Tiene un índice cardiotorácico bastante, casi cercano a 1 en algunos casos, ¿verdad? Donde uno no ve mucho del campo pulmonar en los casos más severos, con un pedículo vascular muy angosto. El atrio derecho gigantesco, ¿verdad? Muy prominente, prácticamente llena casi todo lo que es el tórax derecho, pero ya vamos a ver imágenes. Y la vascularidad pulmonar va a estar mucho en relación con el grado de obstrucción que tienen estos pacientes. Entonces, a más obstrucción, más oligoemia pulmonar, ¿verdad? Y el paciente obviamente va a ser consecuente con eso, o sea, se va a ver morado, se va a ver cianótico, un flujo pulmonar disminuido. Entonces podemos ver corazones como ¿verdad? Donde vemos, ni siquiera podemos distinguir dónde está el botón pulmonar, está borrado. Ahí más o menos se ve el botón aórtico, arribita, justo donde se ve la parte más de la tráquea, donde se bifurca la tráquea, ¿verdad? Pero es un corazón bastante abalonado y el flujo pulmonar no se ve que esté tan comprometido. Esta es una paciente adulta. Podemos ver que es un paciente más pediátrico, el botón pulmonar y el aórtico ni se logran distinguir. Es un corazón como muy redondeado, ¿verdad? Casi parece una caja, ¿verdad? Y podemos ver tórax como ¿verdad? Este es un neonato con una anomalía de Epstein severa. Vean que lo que vemos de los campos pulmonares es realmente muy poco y lo que se ve muy oscuro. Ya se imaginarán ustedes que es un paciente que tiene cianosis importante, los pulmones se ven oligoémicos y una imagen de una silueta cardíaca que, bueno, entre el timo y el atrio gigante, pues prácticamente uno no ve nada más. Entonces, estos son diferentes casos de pacientes con anomalía de Epstein. El eco, bueno, sí, ese es el gold standard hoy en día. Se sigue manejando como el estudio de imagen principal para evaluar a estos pacientes. La vista de 4 camas es muy significativa, donde vamos a poder ver los desplazamientos de la valva septal y la movilidad o inmovilidad de las mismas, ¿verdad? Que tanto se mueven o estas. La vista subcostal es muy útil porque nos ayuda a definir el grado de displasia de las válvulas, ¿verdad? Y qué tanto crecimiento auricular derecho tiene. También nos permite evaluar si el paciente tiene qué tanta insuficiencia tricuspidia tiene o incluso si puede tener estenosis, dependiendo de si ya incluso le han hecho algún tipo de procedimiento. Puede determinarse todo esto por Doppler color. En el estudio de China y el AT se determinó que un índice de más de 8 milímetros por metro cuadrado es un predictor sensible de que el paciente tiene una anomalía de Epstein. Sellermacher y colaboradores clasificaron la severidad de esta condición de 1 a 4 en neonatos. ¿Ok? Cuando es un paciente grado 1, usualmente no presenta mayor mortalidad, es decir, es una relación de índice cardiotorácico de área, es una fórmula por eco, el que básicamente es el área del atrio derecho sumada al área de la porción atrializada del ventrículo derecho, y se divide entre el ventrículo derecho más el ventrículo izquierdo más el área de la aurícula izquierda. ¿Ok? Si esa relación da menos de 0.5, el paciente es un grado 1 y usualmente ahí no ven
mayor mortalidad. Si la relación anda entre 0.5 y prácticamente 0.1, ¿ok? Entonces ahí tienen hasta un 10% de pacientes fallecidos, ¿ok? Si anda entre 1 y 1.49, entonces tienen hasta 44% de fallecidos, y si la relación ya es de más de 1.5, entonces tienen 100% de fallecidos en el grupo de neonatos. Vamos a ver. Ahí ya se murió. Ok, entonces aquí tenemos una vista apical, perdón, una vista de 4 cámaras. Esto es aurícula derecha, aurícula izquierda. Vean el tabique interventricular, ¿verdad? Completamente desviado hacia la izquierda. El volumen del ventrículo izquierdo está comprometido. Esta es valva anterior, ¿verdad? Con todas esas inserciones que no le permiten, ¿verdad? Tener un cierre a esta altura. Esta es la valva septal, que prácticamente está pegada o adosada por completo al tabique interventricular. Esta es una vista más o menos paraesternal larga, donde estamos viendo el territorio del ventrículo izquierdo, perdón, derecho, aurícula, aquí vemos el seno coronario, y vemos que la valva está cerrando más o menos como a esta altura. Este es el anillo tricuspidio verdadero, ¿verdad? Pero el punto de cierre de la válvula, o lo que logra cerrar, el punto de coaptación, está muchísimo más apical. Igual, esto es una vista paraesternal larga, orientada hacia el ventrículo derecho, y vean la valva septal. Este es el tabique interventricular, que obviamente tiene un movimiento anormal. Esta es la valva, la pared posterior del ventrículo izquierdo. Aquí vemos la mitral, ¿verdad? Y aquí vemos el tracto de salida del ventrículo derecho. Esto es parte de la valva septal de la tricúspide. Vean cómo invade por completo la zona del infundíbulo, ¿verdad? Y usualmente estos pacientes tienen un infundíbulo a veces un poco más grande de lo que normalmente uno lo vería. Pero esto compromete por completo la mecánica del fluido, ¿verdad? De la mecánica del flujo sanguíneo hacia el tronco pulmonar. El cateterismo hoy en día en general es poco necesario. Existen otros métodos de imagen que ayudan muy bien a evaluar estos pacientes, sobre todo cuando uno los está considerando para cirugía, pero dependiendo de cuál es la ruta que por la cual va a cursar estos pacientes, puede ser necesario. Uno puede cuantificar el grado de cortocircuito por cateterismo, también se puede estimar el grado de insuficiencia tricuspidia, estimar el tamaño del segmento atrializado y del ventrículo derecho, ¿verdad? El distal, o sea, la parte más caudal del territorio ventricular, la que es funcional. Se puede medir el gasto cardíaco y se pueden identificar otras anormalidades asociadas, pero hoy en día con las técnicas de ecocardiografía se pueden evaluar todas esas cosas. Sin embargo, el grupo de pacientes que van a ir hacia una ruta univentricular sí pueden requerir un cateterismo para poder evaluar cosas tan importantes como cómo está la presión pulmonar, presencia de otras anormalidades que podrían comprometer una eventual cirugía de Glenn o de Fontan, ¿verdad? Entonces el cateterismo en esa parte es muy útil. Sellermacher evaluó 220 casos de anomalía de Epstein desde el feto al adulto. En ese periodo de prácticamente son 30 años, ¿verdad? Y entre 1 a 34 años de seguimiento. Y investigó todas las presentaciones y resultados de estos pacientes con anomalía de Epstein. Y los clasificó en grupos, ¿verdad? Desde clase 1, clase 2A, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacerle en cada uno a cada uno de estos pacientes? Dependiendo de si estaba en una clase 1, ¿verdad? De seguimiento únicamente con electro y radiografía, eco, Doppler, ¿verdad? Oximetría de pulso en reposo y en ejercicio. Eso es importante en estos pacientes.
¿verdad? Algunos pacientes, dependiendo de su grado de insuficiencia y su grado de flujo anterógrado a través del tracto de salida, pueden que durante el reposo estén rosaditos, pero cuando hacen ejercicio ya no tanto, se pueden poner moradillos. Entonces, si se mantienen con buena oxigenación, es un paciente clase 1 y nada más ocupa seguimiento. Si es un paciente clase 2, entonces puede ser que necesite estudios de electrofisiología porque el paciente está teniendo problemas con algún trastorno del ritmo. Puede ser incluso que necesiten de una ablación. Ok, entonces, aparte de los estudios normales que hay que hacerle a un paciente clase 1, como el electro, la radiografía, el eco y el Doppler, pues hay que hacerle un estudio electrofisiológico si el paciente ya tiene trastornos del ritmo, ¿verdad? Y si pues el trastorno del ritmo se puede controlar bastante bien, entonces pues uno le sigue, le da seguimiento, ¿verdad? Farmacológico y eventualmente le tendrá que derivar en algún momento al electrofisiólogo para que le hagan una ablación por radiofrecuencia. Los pacientes que están en clase 1 pueden deteriorarse eventualmente con insuficiencia cardíaca, pueden tener deterioro de la capacidad del ejercicio, pueden tener una clasificación de la Asociación del Corazón de los Estados Unidos, de la New York Heart Association, clase 3 o 4, cianosis progresiva, menos del 80% en reposo o el ejercicio, o un crecimiento cardíaco progresivo con aumento en la relación cardiotorácica de más del 60%, entonces hay que pasar ese paciente a cirugía. Si el paciente es clase 2A y ya presenta un émbolo sistémico, a pesar de anticoagulación adecuada, entonces también son pacientes que ya uno debería considerar que se les haga intervención quirúrgica. Aquí tengo un error en esto porque esto más bien va al revés, de clase 2 a clase 1 para abajo. De los que no tienen, los que son asintomáticos con el corazón estable, entran en clase 1. Ok. Cirugía. Bueno, en neonatos que tienen la presentación más severa, es decir, un ventrículo derecho bastante hipoplásico, funcional pero muy pequeño, con atresia pulmonar, entonces necesitan hacer una cirugía que se llama un Starnes, que es un procedimiento paliativo. ¿Ok? Entonces, en este caso hay que cerrarle la válvula tricúspide, ¿verdad? Para convertir al paciente en un corazón univentricular. O sea, es como fabricar a un paciente una atresia tricuspidia, ¿ok? Entonces, cierran el ventrículo, la válvula tricúspide con un parche fenestrado, hacen un agrandamiento de la comunicación interauricular porque estamos pasando a una fisiología univentricular y ocupamos que la sangre de la aurícula derecha no tenga ningún problema para pasar a la aurícula izquierda. Se hace una reducción del tamaño de la aurícula y se le coloca una fístula aortopulmonar, porque ya no tendría flujo anterógrado de la pulmonar al tronco pulmonar, digamos, del tracto de salida del derecho al pulmonar, ya no tendría tracto de salida del todo. Pero entonces hay que garantizarle flujo. ¿Ok? Entonces, en ese caso, se le coloca una fístula aortopulmonar, o hoy en día se le puede colocar un stent al conducto arterioso si todavía lo tiene. ¿Ok? Y a los 6 meses se le hace el Glenn y luego entre los 2 y los 4 años se le completa el Fontan. ¿Ok? En algunos, bueno, la meta de estos pacientes en general es aumentar el flujo pulmonar, minimizar la insuficiencia tricuspidia, eliminar usualmente el cortocircuito atrial y mejorar la función del ventrículo derecho. Eso para aquellos pacientes que tienen un ventrículo derecho de un tamaño mucho más razonable y que no cuentan entre su lista de problemas con una atresia pulmonar o un grado de obstrucción del tracto de salida del derecho importante. Entonces, en aquellos pacientes que tienen grados moderados o severos, pero no son hipoplásicos en extremo, entonces se puede hacer una aplicatura del ventrículo atrializado, ¿ok? Se puede reconstruir la válvula tricúspide. Hay diferentes técnicas que se pueden hacer, incluyendo la colocación de una bioprótesis o una prótesis mecánica. Eso, pues, en niños a veces es más difícil tomar esas decisiones, sobre todo en el contexto de la tricúspide. Se puede hacer anuloplastía tricuspidia de Vega. Esa es otra técnica que se puede utilizar. Y también se puede utilizar el procedimiento de Kohn, desarrollado en Brasil,
que es de hecho uno de los procedimientos, digamos, más fisiológicos y de muy buen resultado quirúrgico hoy en día. ¿Ok? Y en última instancia, se podría considerar los pacientes a trasplante si tienen grados importantes de disfunción biventricular. ¿Ok? Si hay disfunción de ambos ventrículos muy importante, trasplante es una opción. Pero en muchos de estos pacientes es raro llegar al trasplante. Pueden uno pasar por todas las demás cirugías, ¿verdad? Antes de considerar un trasplante. Y francamente es difícil. El procedimiento de CON, que ahorita lo vamos a ver, es hacer un cono. Este es el Starnes, ¿verdad? Donde cerraron por completo, dejaron por fuera el ventrículo derecho, ¿verdad? Fabrican la CIA y ahí tienen ustedes la fístula aortopulmonar y la eliminación de cualquier posibilidad de flujo anterogrado en el tronco pulmonar. De una vez le hacen una ligadura y le eliminan el conducto arterioso. ¿Ok? En niños y adultos se puede utilizar el CON, el procedimiento de CON, ¿verdad? El problema del CON es, bueno, la lista de complicaciones del procedimiento de CON pueden ser arritmias, pero es muy raro, ¿verdad? De hecho, es bastante fisiológico. Hay un riesgo de estenosis del procedimiento de hasta de un 7% aproximadamente, y las únicas contraindicaciones que tiene el CON es que el paciente tenga más de 60 años, que tenga una fracción de eyección del ventrículo izquierdo caída por debajo del 30%, que no tenga del todo una valva septal, porque es parte de lo que se requiere para hacer la reconstrucción, que tenga una valva anterior muscularizada, es decir, que es más rígida y dura, o que tenga una dilatación muy severa del anillo tricuspidio, que el ventrículo derecho sea enorme por alguna razón, o que tenga disfunción sistólica importante. Si es así, entonces, digamos, esas serían contraindicaciones del CON. Este es el procedimiento de CON, donde prácticamente despegan casi todo lo que es la valva anterior, la septal y la posterior, pero la convierten en una cirugía donde va a tener únicamente dos valvas, la anterior y la septal. Por eso es importante que sí esté presente la valva septal. Se ve más elocuentemente en esta otra imagen, ¿verdad? Donde básicamente es un cono lo que uno ve. Y tiene muy buen resultado. Vean que el anillo, están utilizando el anillo tricuspidio verdadero, ¿verdad? Como punto de anclaje del procedimiento, ¿verdad? Y se deshacen por completo o casi por completo de la valva posterior. El reemplazo valvular, que ya lo habíamos mencionado, cuando hay ausencia completa de la valva septal, cuando hay muscularización de la valva anterior, o hay anclaje o fijación de los bordes de la valva, ¿verdad? Están pegados, no están despegados, ¿verdad? Los bordes de la valva, lo que normalmente hace coaptación con sus compañeras, si están fijados porque están como fusionados con el músculo, entonces ahí no hay nada que hacer, no hay nada que despegar. Es básicamente cuando hay delaminación mínima de las valvas. Cuando está ubicada cefálica o craneal al anillo de la válvula tricúspide, uno puede favorecer más bien la aparición de bloqueos, perdón, previene la aparición de bloqueos que hagan porque cuando le colocan una prótesis valvular, usualmente la colocan un poco más arriba de donde normalmente está el anillo tricuspidio nativo. Y eso ayuda a prevenir los bloqueos, o sea, tiene una baja incidencia de bloqueos. Tiene una mayor durabilidad en aquellos que no son Epstein, es decir, las prótesis valvulares funcionan muy bien en aquellos pacientes con Epstein, más que en los pacientes que no tienen Epstein. Y en los pacientes muy jóvenes, la durabilidad de una prótesis es más disminuida. ¿Ok? Evidentemente, si hay disfunción del ventrículo derecho, hay que evitar la colocación de esto porque reduce mucho la movilidad y aumenta el riesgo de trombosis, reduce la movilidad de la prótesis.
Existe también otra técnica quirúrgica que se puede utilizar en pacientes que tienen algún grado de obstrucción, pero que uno no le puede hacer una reparación completa, que se llama una reparación 1,5, ¿ok? La reparación 1,5 se destina a aquellos pacientes que tienen un ventrículo derecho con pobre función y que usted lo que quiere es reducir el volumen que recibe, ¿ok? Entonces hay compresión del ventrículo izquierdo porque hay por desviación del tabique interventricular hacia la izquierda, hay estenosis tricuspidia moderada, ¿verdad? Y una presión, una relación de presión aurícula derecha, aurícula izquierda de más de 0,5. Entonces, esta técnica lo que permite es quitarle trabajo o descomprimir al ventrículo derecho, reduce más o menos en 1/3 el retorno venoso al ventrículo derecho porque usted va a despegar la cava superior y la va a derivar hacia una de las ramas pulmonares, usualmente la derecha. Y esto permite también que mantenga una precarga adecuada del ventrículo izquierdo. Entonces, básicamente ustedes ven en la imagen que el paciente tiene una anastomosis cabopulmonar superior, eh, es decir, cava, rama pulmonar derecha, ¿verdad? Tiene eso quita más o menos una cantidad de volumen significativa, alrededor de 1/3 del retorno venoso a la aurícula derecha. Entonces disminuye el volumen que ingresa al ventrículo derecho y eso favorece mucho la condición del paciente y le hace una ampliación al tronco pulmonar. Los pacientes que tienen presentaciones tempranas usualmente se asocian, tienen presentaciones tempranas porque asocian una estenosis pulmonar o una atresia pulmonar. Los registros de sobrevida en nacidos vivos alcanzan hasta un 67% a un año y un 61% hasta los 10 años. Se han descrito, bueno, en series grandecillas, hidrops, muertes súbitas o muertes perioperatorias. Los predictores de muerte principales son el grado de severidad al momento de la presentación por eco, es decir, entre más severo sea, hay más posibilidades de que el paciente fallezca. Las presentaciones fetales es un factor de muerte importante, es decir, que tengan hidros, ¿verdad? Que tengan muy bajo gasto estando en útero. Y si tienen un grado de obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, ese es otro detalle muy importante para muerte, como predictores de muerte. Sobre todo si nace y estás muy cianótico al principio, lo más probable es que sea por una valva que está muy apical, muy hacia el ápex, ¿verdad? Y un tracto de salida muy comprometido. La posibilidad de complicaciones es más que todo por arritmias o deterioro hemodinámico posterior. Estos son pacientes que necesitan profilaxis para endocarditis de por vida, ¿verdad? Cuando los pacientes dependen del ductus, ¿verdad? Porque tienen una estenosis pulmonar funcional, entonces necesitamos darle prostaglandinas, ¿verdad? Esto va a permitir que se dilate el conducto arterioso, mejora mucho la oxigenación y el gasto cardíaco. No así en aquellos pacientes que tienen una fisiología de cortocircuito circular o chon circular, ¿verdad? En cuyo caso tienen insuficiencia pulmonar significativa y eso hace que la sangre, pues como habíamos explicado antes, recorre el corazón en forma reversa, ¿ok? Entonces, en esos casos, más bien hay que quitar las prostaglandinas y más bien deshacerse del conducto arterioso para que no se perpetúe este ciclo. ¿Ok? Si el paciente presenta taquicardias supraventriculares o la presencia de vías accesorias, lo mejor es que haga ablación por radiofrecuencia. Usualmente se recomienda que se haga antes de la cirugía. Si el paciente tiene este tipo de trastorno del ritmo, lo mejor es que no sea durante la cirugía que se tenga que lidiar con el trastorno del ritmo, sino antes de la cirugía. Y las tasas de éxito de ablación por radiofrecuencia pueden alcanzar hasta un 90%. Y el riesgo de recurrencia en estos pacientes, en este tipo de sustrato anatómico, puede tener hasta un 32% de recurrencia. En conclusión, hay que tener en cuenta que un desplazamiento de más de 8 milímetros por metro cuadrado es un predictor sensible de que el paciente está con una anomalía de Epstein, que la disfunción del ventrículo derecho va a depender básicamente de qué tanto está atrializado
el ventrículo, ¿verdad? ¿Qué tanta área perdió el ventrículo ante la aurícula? La magnitud de la insuficiencia tricuspidia es otro de los factores determinantes del grado de disfunción que va a tener el ventrículo. Los infantes usualmente se van a presentar con cianosis, los que son sintomáticos, y los adultos sintomáticos usualmente se presentan con arritmias, ¿verdad? Esas son sus características. Hay una mortalidad en adultos no operados que es alta y usualmente por insuficiencia cardíaca, ¿ok? Y los principales predictores de muerte es, bueno, primero que todo es que sean hombres, ¿verdad? Que tengan un índice cardiotorácico de más de 0.6, de 6,5, ¿verdad? Que ya están en una clasificación de la New York Heart Association de entre 3 y 4 y que el paciente se esté ya quejando de disnea. Disnea ya es un dato, ¿verdad? De que el paciente tiene una aurícula bastante dilatada, un ventrículo muy pequeño y datos de insuficiencia cardíaca, que puede ser biventricular perfectamente. Básicamente esa es la charla que les traía. Es una patología muy interesante, pero bueno, ahí está el doctor Fyron, que en la parte del doctor Anderson, lo que describe Anderson como el problema rotacional que tiene la válvula, tal vez él nos pueda ayudar con esa parte un poquito más. Mira, yo creo que lo más importante lo dijiste vos, ¿verdad? Tal vez sí me gustaría dar la forma en que yo veo esta anomalía, porque esta anomalía, digamos, para los cirujanos no es fácil, no es fácil entrarle. Y De hecho, uno de los detalles más importantes es que es una patología tan difícil que se han inventado toda clase de procedimientos para poderlos ayudar a estos pacientes. Pero lo que sí he visto yo de lo que estuve revisando es el procedimiento de CON o de cono, ¿verdad? Es como la que mejor resulta. O sea, no es perfecta, pero es la que mejor resulta. así Tiene es. los mejores resultados de sobrevida. Así es. Pero para que resulte, no solo se requiere de un buen cirujano, sino también de que se entienda muy bien el tipo de morfología que tenga las valvas, ¿verdad? Y para Correcto. eso es importante el ecocardiografista. Inclusive ahí les puse un artículo sobre la importancia que es el eco 3D transesofágico durante la Sí. cirugía de cono, ¿verdad? No es que, no es que con CONE sea una persona, sino que se Es el denomina cono. procedimiento de cono porque es un cono lo que le hacen con Sí, las es un dos cono. valvas lo que queda es un cono, ¿verdad? Exactamente, con dos valvas. Y es muy, muy importante que el cardiólogo, el ecocardiografista sepa bien la anatomía y la heterogeneidad que tiene esta patología, porque eso es lo difícil de esta patología que tiene, bueno, que aparte que la tricúspide no es fácil de verla bidimensionalmente, por lo cual hay que utilizar el método tridimensional para poder dar una idea, una mejor idea y que sea transesofágica también, Sí. ¿verdad? De hecho, Así bueno, que, en 2D una de las vistas que más ayuda es el subcostal uh-huh, para ayudarse a ver, digamos, el grado de anormalidad que tenga la válvula, el grado de desplazamiento, el problema de laminación, ¿verdad? Y los puntos de inserción y de anclaje y el tamaño de la aurícula. Más que todo, la apical se utiliza mucho. Perdón, la subcostal. pero en adultos, digamos que
Que la ventana no es tan buena. Si la ventana no está buena, pues es importante el transesofágico y el 3D tal vez es el que da más información sobre las diferentes morfologías y el grado de severidad que tenga, el grado de displasia y la falta de líneas, ¿verdad? De desplazamiento y De fijación. laminación. De laminación, sí, la falta de laminación. Bueno, pero la forma en que yo veo esta patología es no solo, digamos, el cirujano cardiovascular puede estar concentrado en lo que es reparar la válvula. Sin embargo, ya vos lo nombraste, esta patología en la parte, en el segmento atrializado, ¿verdad? Tenemos un problema ahí focalizado de una anomalía de Bulls, ¿verdad? El septum, el ventrículo, la porción ventricular atrializada prácticamente no tiene miocardio, es muy delgada, esa porción es muy delgada y llega a los extremos de que no tenga del todo miocardio y sea una zona Es como un reservorio. de anomalía de Bulls, ¿verdad? Sí, y se Entonces, convierte. muchos de los cirujanos lo que hacen es explicar esa zona, porque no solo no hay musculatura ahí, sino también es un sustrato de arritmias ventriculares y no es contráctil. Y como vos decís, es un reservorio. Entonces también a la hora de ponerle una válvula protésica o hacer el cono, eso también tienen que tomarlo en cuenta. Y entre más edad tenga el paciente en stents moderados, hacen luego una auriculomiopatía y una ventriculomiopatía también. Y eso puede ser sustrato también de arritmias adquiridas. Aparte de que está muy bien descrito las arritmias, los sustratos de taquiarritmias de reentrada congénitas, ¿verdad? No solo por tractos accesorios de Wood Parkinson White, sino otro tipo de tractos, ¿verdad? A nivel del nódulo AB o fasciculares, tractos fasciculares. Así que principalmente en adolescentes y adultos es importantísimo, como vos lo dijiste, que el electrofisiólogo lo valore, ¿verdad? Porque si estos sustratos de arritmias no se resuelven, que no es fácil resolverlos por el electrofisiólogo, no es nada fácil, si no se resuelven, ese paciente va a tener probablemente complicaciones serias después de la cirugía, ¿verdad? En cuidado intensivo va a haber un dolor de cabeza muy importante por las taquiarritmias que son difíciles aunque son de reentrada, son difíciles de manejar y pueden complicar el procedimiento. Entonces, en adolescentes y en adultos, inclusive en niños, uno puede ver que no es solo el problema de la válvula y resolver el problema de la válvula y ya estamos tranquilos, sino que a una aurícula derecha muy dilatada es igual a un problema de una miopatía auricular y lo mismo que la porción auricularizada del ventrículo, ¿verdad? Esa porción auricularizada del ventrículo no es normal. Así que puede también tener arritmias ventriculares. Así que yo creo que hay que tenerle mucho respeto a esta patología y no es una patología nada sencilla ni para el cardiólogo, ni para el ecocardiografista, ni para el electrofisiólogo y tampoco para el cirujano. El otro tema, bueno, yo no lo toqué, pero resonancia magnética se utiliza hoy mucho, ¿verdad? Para evaluar a estos pacientes, sobre todo en ruta a llevarlos a
sus cirugías para ver áreas valvulares, ver la anatomía, y aún así en resonancia cuesta mucho a veces delinear muy bien la anatomía de las valvas. Sí, no es, no es nada sencillo, como te digo, por eso es que se utiliza mucho el eco 3D y por supuesto pues se requiere de cierto grado de experiencia, de ver corazones, ¿verdad? Ver en patología corazones para poder entender mucho mejor estas patologías por eco, ¿verdad? Ujú. También se necesita mucha habilidad de parte del cirujano, sobre todo para este tipo de intervenciones quirúrgicas como el cono, ¿verdad? Este procedimiento eh, se tiene que tener una idea clara de cómo es que va a ser la reconstrucción el cirujano. Sí, sí, no. Y definitivamente ahora que está disponible esta cirugía, que es bastante, pues el paciente, la válvula queda bastante bien funcionalmente si se hace bien la cirugía, Ujú. pues todos los otros aspectos son importantes abordarlos en una forma adecuada para que los resultados se optimicen, ¿verdad? Correcto. Bueno, yo creo que es una patología que en nuestro medio eh, tenemos que estudiarla mejor y ver cómo adquirir las destrezas necesarias para que estos pacientes pues salgan adelante, ¿verdad? Ujú. Porque la experiencia, estoy seguro que es poca, ¿verdad? Bueno, después de que me pensioné, no creo que haya cambiado mucho en cuanto al abordaje a nivel pediátrico, ¿verdad? Y son patologías que son poco frecuentes y muchas de Ujú. estas patologías no las, ¿verdad? Si son muy severas a nivel neonatal, se presentan a nivel neonatal y se mueren. Y si son leves o moderadas, pues usualmente las dejamos para, para cuando sean más grandes, ¿verdad? Ujú. No sé si eso ha cambiado. Ese ha sido totalmente la conducta todavía. Ok. Los Así dejamos que crecer. Si están clínicamente estables, nada más les damos seguimiento, no ¿verdad? Y tocarlos. exacto, Ujú. ¿verdad? Pero sí hay que estarles haciendo electro en cada consulta, valorar el grado de insuficiencia, sintomatología del paciente, pero si se mantienen asintomáticos y sin nada que a uno le preocupe y libres de taquicardias, pues entonces ahí va, despacito, hasta que Sí, lleguen al momento en que uno los pasa a adultos, pero igual, son muchos de estos pacientes se les van a presentar con síntomas en algún momento al cardiólogo de adultos. así es. Y como les dije, las taquiarritmias son La una forma de de las presentación cosas habitual. frecuentes. Ujú. Lo otro que vos también lo nombraste, que es cuando tiene compromiso del ventrículo izquierdo, ¿verdad? Ujú. Eso complica las cosas. Eh, si tiene ventrículo izquierdo no compacto, eso es muy riesgoso, ¿verdad? Son pacientes de alto riesgo a tener arritmias ventriculares y a tener muertes súbitas. Así Ujú. que también tener mucho cuidado y analizar bien la presencia o no de patología ventrículo izquierdo, ¿verdad? Como lo nombraste vos. ¿Alguna otra duda? Excelente charla, muchísimas gracias, más bien. Bien. Muchas gracias, Hay José. que estar, gracias a ustedes más bien. Padre, ¿estás ahí? No habla el doctor Castro. No, si estoy aquí vivo. No, eso que dijo Quique, bueno, esta es una de las patologías que en lo particular era lo más desesperante, porque no podía hacerle uno mucho. Si era un recién nacido, ya lo dijo Quique, que se muera, cuando se manifestaba así.
Y los otros, pues los dejábamos ahí a ver que fueran creciendo y, bueno, prácticamente usemos la palabra de la mano de Dios. No sé en De qué hecho, año, pero una vez, y eso es una anécdota, con Gerardo Mora se hizo un caso que lo convirtió en atresia tricuspidia, con esa técnica. No sé ajá, cuándo la describió este señor, pero si la hizo antes Mora, entonces le vamos a poner la técnica de Mora. Le cerró la no, el Starnes tricúspide, es de las primeras. le cerró la tricúspide y le amplió la CIA, ¿sí? Ajá, Y también le hizo un cortocircuito en ese momento. Era un sí, caso muy severo, por supuesto, ya ese es que, el Starnes. bueno, así se llama ahora. Este, ese es el Cora 1. Este, Ok, eso como anécdota, pero no, muy desesperante en esto y además los que yo venía siguiendo, que son muy pocos y que llegaron adultos, también es desesperante de ver cómo se les va complicando más la vida, ujú, cómo aumenta esa insuficiencia tricuspidia, no tienen ventrículo derecho, caen en insuficiencia cardíaca, sin contar las arritmias que ya mencionaron ustedes. Arritmias difíciles de tratar, muy difíciles. Y bueno, yo creo que a nivel mundial tampoco es que la casuística sea muy grande. no, pero ahí revisando el tema del procedimiento de Kohn, resulta que el doctor Da Silva, que es el apellido del brasileño, ese chavalo, estando en Brasil, él hizo 300 cirugías de este tipo en pacientes ahí en Sao Paulo, hasta que creo que es la Mayo la que se lo llevó Sí. y ahora se lo llevaron a Estados Unidos y el hombre lleva ahí más o menos como unos 5 casos hechos, ¿verdad? Pero él lo que dice es que la curva de aprendizaje es larga, ¿verdad? Para aprender la técnica, porque se necesita un entendimiento claro de la anatomía y es una anatomía anormal, ¿verdad? Y usted va a despegar la valva septal, va a despegar también la valva anterior y de eso tiene que hacer una reconstrucción para hacer una válvula tricúspide, bueno, ya no, se va a hacer, no es una tricúspide, en realidad es una válvula bicúspide. Son solo 2 válvulas las que va a tener, ¿verdad? Y que le queden coaptando bien. En una charla que dieron recientemente, uno ve en el estudio ecocardiográfico posterior a la cirugía que, bueno, cirugías hechas por este señor quedan con una insuficiencia tricuspidia, digamos, trivial, bastante bien y la mecánica ventricular muy mejorada, ¿verdad? Con patrones de Doppler prácticamente normales. Entonces, no es cualquiera el que se pone a hacer este tipo de reconstrucciones. Y habiendo tan poco caso, pues sí es importante, digamos, desde mi punto de vista como cardiólogo, me parece que un cirujano que se meta a hacer esto, pues debería ser siempre el mismo cirujano el que lo aprenda por la poca casuística que hay, para que esa persona se haga buena en los pocos que hay, con los pocos que le lleguen. Sí, bueno, ya lo dijiste, este señor en Brasil se daba gustos, porque una población enorme y debe tener muchos que nunca se habían operado y entonces se los podía arreglar él. Ahora que está en Amayo, no va a tener tantos, yo, pero es Ellos lo que de está hecho lo diciendo, están promocionando más como un centro de anomalía de de Epstein, referencia. de Sí, sí, referencia, sí, para que sí, manden sí. a todos los que necesitan, porque hay centros, en países de primer mundo hay centros que no se meten del todo con estos pacientes. No, Por no, ejemplo, mismo en Estados Unidos hay centros que tienen ese diagnóstico prenatal y reciben al niño en el mismo centro hospitalario y no le ofrecen absolutamente nada al chiquillo. no, eso, y además, yo lo entiendo, los gringos son muy prácticos en eso, no le puedo ofrecer, lo voy a mandar a tal hospital donde hay un fulano que lo hace bien, ¿sí? Exacto. Ujú. Bueno, pero nosotros no lo podemos hacer, Nosotros no lo podemos hacer, pero correcto. es lo que vos decís, se necesita un cirujano que entienda muy bien esa anatomía, que ya de por sí es difícil, y que lo haga bien. Bueno, cuando se muera Silva, quién sabe qué va a aparecer, si alguien se va a tener esa habilidad, porque eso es
una habilidad que él tiene, porque Sí, sí, y probablemente un interés personal. sí, él la tiene y puede llegar otro y está ahí con él y no desarrolla la misma habilidad. Pero bueno, por lo menos ya ahora, espero que el señor viaje a Brasil y resuelva a los brasileños por lo menos una vez al año eso y no se concentre solo en Namayo. Ujú. Muy bien. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos. A vos, gracias. Muchas Hasta gracias. luego, Don. Bueno, hasta luego, Chiqui. Buenas noches. Hasta luego. Que esté muy bien. Bueno, Hasta luego. adiós.